corazón impaciente que no sabe esperar. Continuamos en el devocional en estos días que estamos hablando acerca del corazón del hombre, no del corazón conforme al corazón de Dios. El corazón que trata de agradar al hombre, el corazón orgulloso, soberbio. Y hoy quiero hablar acerca del corazón impaciente. Hay una canción que dice, fue la impaciencia de tanto esperar. La impaciencia nos lleva muchas veces a tomar decisiones destructivas en nuestra vida. Eh, y yo quiero que me acompañe al versículo 8 de capítulo 13 de Primera Samuel, y dice así: durante 7 días Saúl esperó allí. Estamos hablando el momento en el que, cuando recordarán el día de ayer, hablamos que los, el pueblo de Dios y Jonatán venció un cuartel de los filisteos. Y los filisteos ya venían contra ellos para pelear contra ellos y tenían que prepararse. Y muchos huyeron por temor. Ujú. Y entonces se queda el rey Saúl, pero tiene miedo. Esto es tan interesante, tiene miedo, y entonces cuando tenemos miedo tomamos decisiones equivocadas, ¿no? Esto es tan importante. Y dice que se queda en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo, fíjate lo que dice. Durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada. Llegó Samuel, Saúl salió a recibirlo, pero Samuel le preguntó, yo desconcertado: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl le da pretextos y dice: no llegabas, y entonces Ujú. tuve que hacer yo el sacrificio y el holocausto. La impaciencia. ¿Qué podemos aprender? O sea, un corazón que es conforme a Dios es un corazón que sabe esperar. Hablábamos hace un rato, ¿verdad? Tras la grabación, de nos cuesta trabajo a veces, ¿no? Y más cuando hay presión o nos vemos amenazados o se nos acaba el tiempo. ¿Cuántos jóvenes, tú fuiste también, creo, líder de jóvenes igual que yo, Ujú. toman decisiones basadas en la impaciencia de me quiero casar, ya, cásate, y se casan con la primera? ¿Cuántos compran el negocio, el auto, por la impaciencia equivocada? ¿Qué podemos aprender de esto? Pues fíjate que aún, cuando somos impacientes, a la mejor al tomar decisiones como de un carro, una casa, pues bueno, a lo mejor no tiene tanta repercusión, ¿no? ¿No? Sí. Pero cuando decidimos y somos impacientes al escoger a nuestra esposa, a nuestra novia, ahí sí son cosas delicadas, ahí son cosas que sí tienen una repercusión muy grande en tu vida. Tengo un ejemplo muy claro, que es el ejemplo de mis papás. Mi mamá era cristiana de cuna y mi papá no. Mi papá, pues, no sabía nada de la palabra. Y cuando se hicieron novios, y se iban a casar, mis abuelitos le dijeron a mi mamá: "¿Sabes qué, hija? No te cases con esta persona porque no conoce a Dios, no es cristiano". Y mi mamá, emocionada, como muchos, Mm. no hizo caso. Y no me importa, yo lo amo, y se casó mi mamá con mi papá. Pero, pues, al no conocer a Dios, pues, mi papá obviamente traía varias cosas como adicciones, o sea, la adicción al alcohol, Ujú. y, y mi papá nunca fue, agresivo, nunca fue grosero con nosotros, mucho menos vimos nunca que le levantara la voz o algo a mi mamá, pero sufríamos económicamente, y sufría mi mamá, pues, cuando no llegaba mi papá en las noches. Te comentaba hace rato que yo recuerdo muchas veces, que daban las 10, las 11 de la noche. Mi mamá veía por la ventana y nomás asomaba hacia la carretera y veía que mi papá no llegaba.
y nada más nos decía a nosotros como sus hijos, vengan hijos, su papá ya no llegó, vamos a orar. Y nos hacía juntarnos alrededor de la cama, de la recámara, ahí estaba la cama, y, y mi mamá empezaba a orar por mi papá, cuídalo, que no le pase nada. Y así mi mamá estuvo sufriendo por 15 años. 15 años 15 años. 15 años estuvo orando mi mamá, para que mi papá pudiera tener un encuentro con Jesús. Y 15 años, a estas alturas, yo creo que nadie te aguanta 15 años. No, Sí, sí, los no, 8 días ya se están, si de momento te sale borracho el marido o algo así, no, al año ya lo estás dejando, ¿no? No, si no se compone, al que sigue, ¿no? Pero no, mi mamá dilató 15 años, fue parte de la desobediencia que tuvo, pero Dios siempre da oportunidades. Y a los 15 años mi papá tuvo un encuentro personal con Cristo. Mi papá decidió, cambiar, toda su vida, y pero creemos, y lo hemos hablado muchas veces como familia, fue gracias a las oraciones de mi mamá, gracias a la persistencia de mi mamá. Sufrió, sí sufrió 15 años, pero Dios fue bueno. Dios A mí me consta que tu papá es un hombre de Dios. Creo que aún en dentro y esto es una buena enseñanza, ¿no? Que nos podemos equivocar, pero no es pero puedes reenmendarte y reorientarte, y reconocer, ya la regué, y entonces, el volver a ese camino de Dios, para que Dios pueda escuchar tu voz. Y creo que 15 años de oración de tu mamá y junto con ustedes orando. La mayoría de ustedes, de sus hijos, y aún de los hijos de sus hijos son siervos de Dios, todos, así es. que yo los conozco, sirven al Señor. Creo que la mayoría de nosotros nos podemos equivocar. Salmo 41 dice: "Pacientemente esperé en el Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor". La paciencia es una virtud de un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo estamos en esta área de la paciencia? ¿Esperamos en Él? ¿Sabemos esperar? ¿O cedemos ante el temor? ¿Cedemos ante la presión? ¿Cedemos ante la necesidad? ¿Cedemos ante las circunstancias y adversidades que están a nuestro alrededor y tomamos decisiones equivocadas? Que tenga un excelente día. Que Dios les bendiga.